Página 211, reactivo 26. Una fábrica de resistencias cuenta con dos máquinas que elaboran resistencias de 1 ohm. La máquina A produce el 60% del total de dichas resistencias, de las cuales 5% resultan defectuosas, mientras que la máquina B daña el 10% de las resistencias que produce. Si se escoge una resistencia de 1 ohm al azar y esta resulta defectuosa, calcular la probabilidad de que haya sido producida por B. Bien, este es un ejercicio del tipo de probabilidad condicional y tenemos los siguientes datos. Me dicen que la máquina A produce el 60% de las resistencias y que de estas el 5% salen defectuosas, mientras que la máquina B produce 10% de resistencias defectuosas y se está solicitando cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada por la máquina B, puesto que es defectuosa. Bien, podemos resolver este problema utilizando un cuadro como el que se ve a continuación. Entonces, aquí, suponiendo que entre las dos máquinas se producen 100 resistencias. La máquina A produce 60 resistencias y la máquina B produce 40 resistencias. Recuerda que me dicen que la máquina A produce el 60% de las resistencias, entonces la máquina B debe de producir el 40% de las resistencias. Otro dato importante que me dan aquí es que en la máquina A el 5% son defectuosas. Este 5% expresado en decimales es 0.05 y para calcular el número de resistencias defectuosas lo único que hacemos es multiplicar 60 por 0.05, así que 3 de ellas resultan defectuosas. Si 5% son defectuosas, implica que el 95% de las que produce la máquina A se encuentran en buen estado. Ahora vamos con la máquina B. Si produce 40 resistencias, pero el 10% son defectuosas, entonces implica que el 90% están en buen estado. Ahora, el 10% de las defectuosas, que se puede representar como 0.1, nos permite calcular el número de resistencias que resultan defectuosas. Nada más se multiplica 40 por 0.1 y esto da 4 resistencias defectuosas. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de que haya sido la máquina B la que produjo la resistencia defectuosa? Bien, hay que considerar que en total tenemos 7 resistencias defectuosas. 3 corresponden a la máquina A y 4 corresponden a la máquina B. Entonces tenemos 7 resistencias defectuosas en total. Entonces, la probabilidad de que haya sido B la que produjo la resistencia, dado que es defectuosa, es ¿cuántas piezas defectuosas produce la máquina B? La máquina B produce 4 piezas defectuosas, de un total de ¿cuántas piezas defectuosas? De un total de 7. Entonces, la probabilidad se expresa como 4 entre 7. El resultado es 4/7, así que la opción correcta es el inciso C. Reactivo 27. En un jardín de niños se pesa a cada alumno de un grupo de 25 niños y se obtiene la tabla que se expone a continuación. Calcular el peso promedio del grupo y redondear a enteros. Este es un ejercicio en el cual se pide calcular la media aritmética para datos agrupados. Nos están dando una parte de una tabla de frecuencias. Para datos agrupados, el promedio o media aritmética se calcula mediante esta fórmula. Tenemos que la media aritmética o promedio es igual a la sumatoria de la marca de clase de cada uno de los intervalos por la frecuencia absoluta de cada clase dividido entre el número total de datos. Para poder emplear esta fórmula, primero debemos de conocer la marca de clase de cada uno de los intervalos que se presentan aquí y para eso debemos de recordar lo siguiente.
que la marca de clase se calcula sumando el límite inferior más el límite superior de cada clase y eso se divide entre 2. En el caso de la primera clase, el límite inferior de la primera clase es 19.5 y el límite superior es 22.5. Entonces la marca de clase 1 es 19.5 más 22.5, todo se divide entre 2, el resultado es 21. De la misma manera, para la marca de clase 2, el límite inferior es 22.5 más el límite superior, que es 25.5, y eso se divide entre 2. El resultado de esta operación, recuerda, primero hay que sumar y ya el resultado se divide, da 24. Así lo calculamos también para la tercera clase, para la cuarta clase, obteniéndose respectivamente el 20 y el 30. Ahora sí estamos en condiciones de utilizar esta fórmula para calcular el promedio o media aritmética. El promedio será igual a la marca de clase 1, que es 21, el cual se multiplica por la frecuencia absoluta, que sería 5, más la marca de clase 2, que es 24, multiplicada por su frecuencia, que es 6, más la marca de clase 3, que es 27, multiplicada por su frecuencia, que es 8, más la marca de clase 4, que es 30, multiplicada por su frecuencia, que es 6. En la parte de abajo se pone el número total de datos, que realmente equivale a sumar todas las frecuencias, pero además en este reactivo me lo dan directamente, que es 25. Entonces se multiplica. 21 por 5 es 105, 24 por 6, 144, 27 por 8, 216, 30 por 6 es 180. Realizamos la suma, 105 más 144 más 216 más 180 es 645, dividido entre 25. Y para facilitar esta división, puedo considerar esto como si fuera una fracción. Se le saca quinta a los dos. 645 entre 5 es 129, 25 entre 5 es 5, y ahora planteamos la división así. 129 entre 5. El 5 en el 12 cabe 2 veces, 5 por 2 es 10, para 2 es 2, bajamos el 9. El 5 en el 29 cabe 5 veces, 5 por 5, 25, para 29 es 4, no hay nada que bajar, se agrega 0, se pone punto decimal. El 5 en el 40 cabe 8 veces, 5 por 8 es 40, para 40, 0. Así que el promedio o media aritmética es de 25.8. Me piden que lo redondee a enteros, entonces recuerda que cuando el primer decimal es 5 o mayor a 5, se redondea al entero superior. O sea, 25.8 lo redondeamos a 26 kilogramos. Entonces la opción correcta es el inciso C. Reactivo 28. Para la siguiente tabla de datos agrupados, indicar la marca de clase donde se encuentra localizada la mediana. También tenemos una tabla de frecuencias en donde se está proporcionando el límite real inferior, el límite real superior de cada clase, y tenemos por supuesto la frecuencia. Bien, hay que recordar la definición de la mediana, la cual es la siguiente. La mediana es el dato que queda a la mitad, el que se ubica a la mitad, al ordenar todos los datos de forma creciente o decreciente. Bien, aquí observamos lo siguiente, que el total de datos aquí tenemos que realizar una suma de las frecuencias que aparecen aquí, 3 más 5 más 6 más 9 más 8, tenemos un total de 31 datos. Ahora, considerando que la mediana es el dato que se ubica a la mitad de estos 31 datos, pues vamos a calcular la llamada frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada tiene que ser 31 entre 2 igual a 15.5. Es decir, la clase de la mediana corresponde al lugar en donde se alcanza esta frecuencia acumulada de 15.5. Entonces necesitamos otra columna en donde calculamos la frecuencia acumulada
para las clases que se muestran aquí. ¿Cómo se obtiene esta frecuencia acumulada? Bien, el primer valor coincide con la frecuencia absoluta, es decir, es 3. El siguiente valor lo obtenemos sumando de esta manera. 3 más 5 es 8. Luego, 8 más 6 es 14. Ahora 14 más 9 es 23. Y 23 más 8 es 31. Entonces, debemos de buscar la clase de la mediana así. La clase de la mediana debe de alcanzar este valor de frecuencia acumulada. Debe de alcanzar 15.5. Y vemos de lo que aparece aquí, que por ejemplo el 14 todavía no alcanza este lugar en donde está la mediana, así que se tiene que alcanzar forzosamente en la otra clase, ¿sí? Se tiene que alcanzar aquí. Y vemos que esa clase tiene estos límites reales, 4.0 y 5.0. Entonces, recuerda, para calcular la marca de clase, lo único que hacemos es sumar el límite inferior más el límite superior. 4 más 5, esto da 9, y ese resultado lo dividimos entre 2, y 9 entre 2 da como resultado 4.5. Entonces, la clase en donde se ubica la mediana es la clase pues número 4, la que tiene esta marca de clase, que es 4.5, así que la opción correcta es el inciso C. Reactivo 29. Determinar el dato y la frecuencia de la moda de la siguiente gráfica. Para ello tenemos que recordar que la moda es simplemente el dato de mayor frecuencia. En otras palabras, es el dato que se repite más veces. Los datos que me proporcionan para hallar a la moda, pues están representados aquí en un gráfico que se denomina de barras. El gráfico de barras pues está formado por estos rectángulos, por las barras que están separadas entre sí. Ten cuidado con esto, hay otra gráfica que se parece mucho, que es el histograma, pero en el histograma las barras están pegadas, están juntas. Y bien, lo que debemos de hacer aquí es lo siguiente. La barra que representa la moda debe de ser la barra de mayor altura. ¿Por qué? Porque si en el eje de las Y's se está graficando la frecuencia, entonces la barra que tenga la mayor altura corresponde con la frecuencia mayor, que en este caso la frecuencia mayor es de 9. Entonces observamos que la barra que representa a la clase modal es la barra número 4. Entonces, como dato, podríamos considerar que la moda es igual a 4, eso sería el dato. Realmente no sabemos a qué se refieren los datos que tenemos aquí. No sé, podrían ser las edades de algunos niños, por ejemplo, pero bueno, simplemente consideramos que este es el dato que nos interesa, el valor de la moda, y la frecuencia que le corresponde es 9, que corresponde a la altura de esta barra. Así que la opción correcta es el inciso B. Reactivo 30. Calcular el promedio de la calificación de los alumnos de una clase de matemáticas si la distribución de frecuencias de las calificaciones se representa mediante el siguiente polígono de frecuencias. Bien, entonces se solicita calcular la media aritmética o promedio. También se trata de datos agrupados, pero en este caso los datos están representados mediante una gráfica que se llama polígono de frecuencias. Lo que observamos en el eje de las X son las calificaciones que se obtuvieron, y en el eje de las Y lo que está catalogado como frecuencias sería el número de alumnos que obtuvieron dicha calificación. Y bueno, recordando uno de los reactivos anteriores, sabemos que el promedio se calcula como la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia de cada clase dividido entre el total de datos. Bien, en este caso, la marca de clase la vamos a considerar como la calificación que tenemos indicada ya aquí, en el eje de las X. Bien, la frecuencia absoluta pues va a representar la altura, el valor que tenemos aquí, y entonces
¿Cuántos alumnos sacaron una calificación de 0? Fueron 2 los alumnos. 0 por 2 más la calificación de 1, pero no hubo ningún alumno que sacara esa calificación, entonces se multiplica por 0, más tampoco nadie sacó la calificación de 2, sería 2 por 0, más en este caso hay 3 alumnos que sacaron una calificación de 1, más 4 alumnos que sacaron una calificación aproximadamente de 5, más 5 alumnos que sacaron una calificación aproximada de 7, más 6 alumnos que sacaron una calificación de 8, y así con los demás. 7 por 7, 8 por 6, 9 por 3, 10 por 1. Entonces, si aquí abajo sumamos el número de estudiantes, entonces tendríamos el total de estudiantes. Hay 2 estudiantes aquí, más 0 estudiantes aquí, más 0 estudiantes aquí, y bueno, así sucesivamente. Un estudiante en esta parte, 5 estudiantes en esta parte, 7 más 8 más 7 más 6 más 3, hasta terminar con un solo estudiante que obtuvo una calificación de 10. Entonces, en la parte de arriba, realizando las operaciones, 0 por 2 es 0, 1 por 0 es 0, 2 por 0 da 0, 3 por 1 da 3, 4 por 5 es 20, 5 por 7 35, 6 por 8 48, 7 por 7 49, 8 por 6 48, 9 por 3 27, 10 por 1 10. La suma de todo lo que hay abajo, 2 más 1 más 5 más 7 más 8 más 7 más 6 más 3 más 1 es 40. Ahora sumamos lo de arriba, los ceros pues realmente no cuentan. 3 más 20 más 35 más 48 más 49 más 48 más 27 más 10 se obtiene como resultado 240. Entonces, al dividir 240 entre 40 se obtiene como resultado 6. Aquí te pido una disculpa, aquí debe de ir 40, no 6. 240 entre 40 da como resultado 6. Así que la opción correcta es el inciso B.